Bienvenido a una nueva entrega. Hoy vamos a reaccionar al caso de Ana Belén Montes, también conocida como la Reina de Cuba. Fue un agente de inteligencia cubano proyectada en la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Fue reclutada por la inteligencia cubana en su etapa de estudiante universitaria. Fue instruida en la isla de Cuba. eh, Obviamente no fue en forma directa, sino que en un viaje a España de pseudo estudio, eh, la inteligencia cubana le proporciona documentación falsa para que viaje a la isla, ser entrenada y posteriormente ya que vaya dando sus primeros pasos para poder ingresar a la DIA, eh, que como analista de inteligencia, donde a lo largo de sus años fue asesorando a diferentes personalidades de renombre, como el general Power, Colin Power, también a presidentes, obviamente, de Estados Unidos, Bill Clinton. eh, y hay una sospecha que en el ataque del 11 de septiembre, justo el avión que impacta contra el Pentágono lo hace en el sector de la DIA o la Agencia de Inteligencia de Defensa, que casualmente es donde trabajaba Ana Belén Montes. Bueno, a lo largo de esta serie de entregas referente a al poder de penetración de la inteligencia cubana en Estados Unidos, pero como lo expresan diferentes oficiales de inteligencia desertores de la inteligencia cubana, no es solamente contra Estados Unidos, sino es contra las democracias y todos los gobiernos occidentales que puedan eh, darle información. Y obviamente muchas veces la isla de Cuba carece de tecnología, por lo que no la puede desarrollar, pero esa información es muy valerosa, y la venden. Puede ser como en su momento relató el capitán desertor José Pepe Cohen, que estaba a cargo de la parte de tecnología y espionaje industrial, que él trabajaba, tenían en el departamento un ingeniero en sistemas científico argentino reclutado para la inteligencia cubana, que trabajaba en la empresa de tecnología AMD, en la parte de microchip, y posteriormente pasó a trabajar en Intel, todo en Silicon Valley. Y después este argentino, que existe una serie en Netflix, el Crazy Che, detectaron que él mismo también le vendía ya por cuenta propia información de microchip a Irán. Hago esta pequeña introducción para ponerlos en tema porque a lo largo voy a generar diferentes reacciones o voy a ir compaginando extractos de diferentes entrevistas de los capitanes Enrique García Díaz, también un oficial desertor que fue entrenado por Academia de la KGB, especialista en reclutamientos y todo lo que tiene que ver el trato de fuentes humanas, y el capitán José Pepe Cohen, que es especialista en criptoanálisis. Por eso se encargaba en la parte de, como jefe de departamento de tecnología y espionaje industrial, por su perfil tecnológico. Bien, sin más, vamos a pasar a ver la entrevista que le hicieron al agente del FBI de la parte de contrainteligencia, y va a relatar su experiencia en la investigación y posterior detención de Ana Belén Montes.
fondo. Ana Belén Montes estuvo 17 años espiando para el régimen cubano. Fue detenida 10 días después del derribo de las Torres Gemelas y el ataque al Pentágono. Hoy, Ana Belén está libre con determinadas condiciones, pero ¿cuánto daño causó y más aún por qué lo hizo? ¿Por qué traicionó su país de esa manera? ¿Cuál fue su motivación o sus motivaciones? Tenemos al protagonista principal de esa investigación y de ese arresto, quien acaba de escribir un libro lleno de nuevas revelaciones. Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Ese protagonista está aquí con nosotros, es Peter Lapp. Bienvenido. Thank you for having me. Gracias por tenerme acá. Yo quisiera que Miguel Cosío, nuestro gerente general, gracias por estar aquí, Miguel, que es quien lo ha traído a usted, pues le cuente primero, antes de entrar en las preguntas a los televidentes, ¿quién es Peter Lapp? Bueno, Peter Lapp, cuyo libro reciente tengo en mi mano, que va a presentar en Books and Books el próximo viernes 1 de diciembre a las 7 de la noche, es el hombre que esposó a Ana Belén Montes. Peter Lapp pasó durante sus 22 años en el Buró Federal de Investigaciones, en el FBI. Primero investigó, después persiguió, después capturó y después participó en el encauzamiento de Ana Belén Montes. Es decir, 2 décadas de su vida, Peter Lapp, un brillante investigador, le ha dedicado al caso de Ana Belén Montes, a mi juicio, la espía que más daño le ha hecho a la seguridad nacional de este país. No solo eso, en este momento Peter Lapp es el encargado principal del Centro de Análisis de Amenazas del Departamento de Defensa. Es decir, estamos frente a un hombre, señores, que es uno de los tantos héroes que vela por la seguridad nacional de este país. Y este libro yo lo he leído, yo he leído varios libros de Ana Belén Montes, los 3 principales, pero este libro no solo tiene nuevas revelaciones, sino uno entiende mucho más lo que representó y lo que representa hoy todavía la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de un régimen criminal, dictatorial como el de Cuba. Y aquí él viene esta noche solamente a exponernos algunas de las revelaciones que están en este libro, que yo lo recomiendo. A cada exiliado cubano yo le recomiendo este libro que está aquí. Cómo no, bueno, pues muchas gracias, Peter. Thank you. Bienvenido. Gracias. Thank you. Gracias. La primera pregunta con Ana Belén Montes es ¿por qué lo hizo? ¿Cuál fue su motivación o si tuvo varias motivaciones? Yo creo que ella sí tuvo varias motivaciones. Yo creo que, en términos generales, ella odia a nuestro país en sí. Yo creo que ella es más antiestadounidense que pro-cubana. Hay cosas que ella vio que hizo los Estados Unidos, en El Salvador, en Nicaragua, por ejemplo, donde ella creía que estamos interviniendo en países donde no tenemos derecho de estar. Eso es un debate razonable, pero eso fue una llamada a la acción para ella, en el sentido de que ella quería ayudar, vengarse a los Estados Unidos, más que, en mi opinión, ayudar a los cubanos en lo que estaban tratando de hacer. Es más bien como el odio a nuestro país y lo que hacemos nosotros y cómo nos comportamos en el mundo que le molestaba tanto a ella, y fue la causa de acción de ella. Me estaba diciendo Miguel que desde 1950, ¿no?, hasta el 2001, de los 148 casos de espías detectados, ¿qué por ciento eran mujeres? Bueno, el 93% de los espías que el Buró Federal de Investigaciones y varias agencias de inteligencia de los Estados Unidos había detectado, el 93% eran hombres, de esos 148. 12 apenas fueron mujeres, pero lo más significativo... Que eran generalmente porque estaban casadas, ¿no? Exactamente. De esas 12 mujeres, hubo 7 hispanas, de origen hispano. Y de esas 7 hispanas, la mayoría de ellas, por decir todas menos una, que es Ana Belén Montes, lo hizo por razones a través de su esposo, de su novio, por esas motivaciones. El caso de Ana Belén Montes es único y eso es una de las cosas. Él estudió profundamente desde el punto de vista no solo ideológico y político la personalidad de Ana Belén Montes, sino desde el punto de vista psicológico. Esto es nuevo aquí en este libro.
Hay muchísimos detalles que nos va a dar Pete, pero yo cuando abrí el libro y vi las primeras páginas, lo que más me llamó la atención, Juan Manuel, fue la foto con el que Pete abre el libro, que eso define... Foto familiar. Pero antes de llegar ahí, lo que yo quería preguntarle, Peter, es, ¿quiere decir que instintivamente la contrainteligencia norteamericana estaba buscando hombres? ¿No se le había ocurrido que podían ser mujeres? ¿Pudo pasar eso durante un tiempo? Pudo haber pasado, sí. Yo creo que vemos los asuntos de manera histórica, como tú dices. El grupo de personas que hemos arrestado en el FBI durante años ha sido hombres en su mayoría. Y es una buena pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué es eso? ¿Son las mujeres más inteligentes que los hombres? Bueno, acá se puede ver que es muy difícil, que a veces uno acepta, pero es un sesgo que se tiene, que por lo general no se toma en cuenta que las mujeres también son capaces de entrar en el juego del espionaje o del mundo de la investigación. Porque deciden que no es una buena idea de espiar contra tu país, y si espían de mejor manera, son mejores espías. Yo creo que tradicionalmente ha habido una falta de mujeres en la comunidad de inteligencia, que probablemente es la razón por la cual los cubanos trataron tanto de guardar su género. Si ellos se hubieran referido a ella como Sonia en alguna de las cosas encriptas que pudimos leer, hubiera a nosotros estrechado nuestra búsqueda. Hay muchos héroes que han trabajado en esta historia, pero si se hubiera referido a ella como Sonia, hubiéramos nosotros dado cuenta que buscamos una mujer, porque la tasa de mujeres a hombres en la comunidad de inteligencia, especialmente del 1985 al 2000, probablemente hoy es más equilibrado, pero en esa generación era mayormente hombres. Así que las mujeres se hubieran destacado en el sentido que si hubiéramos sabido que estamos buscando a una mujer, Sonia, en vez de un hombre. Es una buena pregunta, muy buena pregunta sobre por qué el FBI solamente ha arrestado a tan pocas mujeres, la mayoría de las cuales han sido esposas del agente principal que ha cometido el espionaje, casi un co-conspirador, por así llamarle. Por eso ella fue tan buena. ¿Cómo se dio cuenta usted? ¿Cómo usted notó? ¿Qué le hizo pensar que era una mujer a usted? Nosotros no pensamos así. Uno de nuestros puntos principales es que sabíamos que los cubanos se referían a la gente S como Sergio, el nombre de un hombre, y en nuestra opinión eso nos llevó a creer que probablemente estábamos buscando un hombre. Pero obviamente las dos personas que estaban teniendo esta conversación, una de ellas era quien estaba a cargo de ella, Ernesto, y el otro era un cubano no identificado. En este SEO que él está comentando que estaban buscando un hombre porque la nombraban Sergio, que es una medida también de contrainteligencia, de la protección de la información. Vaya a saber cuántas veces los agentes, porque no es que trabajó solamente el FBI, sino que trabajó un equipo, una task force de diferentes agencias de inteligencia como la NSA, que la NSA es más tecnología, o sea, todo lo que es la parte de internet, todo lo que es la parte informática, por así decirlo, y desarrollo tecnológico y software. También trabajó, bueno, el propio departamento de inteligencia. Que dicho sea de paso, no me acuerdo si lo mencionan acá, pero el caso de Ana Belén Montes, o sea, la denuncia de que había una mujer infiltrada, por poco lo dejan archivado. Y fue la existencia de una mujer que trabajaba en la parte de contrainteligencia de la NSA y arriesgándose todo, ¿no? Su puesto de trabajo, insistió, habló con cuanto personal jerárquico pudo, obviamente saltándose toda su cadena de mando, pero si no hubiese sido por la existencia de esa señora, hoy a lo mejor Ana Belén Montes seguiría espiando para
para Cuba y no hubiese sido detectada. En La Habana, ambos sabían quién era Sergio, ambos sabían que eso era Ana, así que ellos no tenían que llamarle a ella Sonia, se podía referir a ella como Sergio por las ondas radiales, a pesar de que estaba todo bajo encripción. 17 años. ¿No hubo señales? ¿Falló algo? No sé, ¿qué pasó? ¿Por qué pudo estar 17 años? Es una gran pregunta, ¿sabes? El arresto es un éxito de contrainteligencia, pero el espionaje de 17 años tiene que ser una falla de contrainteligencia. 17 años fue demasiado tiempo para que ella cometiera el espionaje. Malcolm Gladwell escribió en su libro Hablando con extraños, y él no piensa que era una buena espía. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, porque todo lo que ella hizo solo mejoró su reputación con la comunidad de inteligencia. Ella abrió puertas por su desempeño como analista, no cerró puertas. A ella le invitaron a más reuniones, tenía un gran acceso debido a lo buena y talentosa, inteligente era ella como analista, trabajando para la comunidad de inteligencia. Pero era una situación que mientras mejor era como analista, más la invitaban a ellas a estas reuniones, y eso aumentaba su acceso a información más clasificada aún. Sus destrezas le abrieron puertas a ella que quizás se hubieran estado cerradas si no hubiera sido tan buena como analista. Y su jefe, el día que la arrestaron a ella, dijo, ella era mi mejor analista, definitivamente. No la sospechamos en absoluto hasta que tuvimos un par de pistas de inteligencia. ¿Cuáles fueron esas pistas? ¿Qué detalles? ¿Hubo algún detalle que le dijo a usted? Esto está... Sí, muchos detalles. En el 1994 la comunidad de inteligencia recibe una chispa de inteligencia. Sabemos que hay muchos espías cubanos en los Estados Unidos. No le puedo dar la cantidad exacta. La sé, pero no puedo darle a usted la información esa. Eso nos llevó al caso de Loretta Avispa aquí y el éxito que tuvo el FBI en Miami. Eso abrió puertas a esa investigación. Y una vez que llevamos nuestra investigación de encubierta aquí en Miami, nosotros tuvimos más claves para poder leer los mensajes que estaban encriptos para su oficial legal llamado Ernesto. Ella lo conocía como Ernesto, obviamente no es su nombre real, entre 1996 y 1997. Y esa información clave nos dio a nosotros la mejor inteligencia posible sobre quién era la agente ese, quién era Sergio. Usted habla de información encriptada y tiene un radio de onda corta delante. ¿Qué es ese radio? Esto es el radio de ella de onda corta. Lo incautamos en su apartamento. El día que la arrestamos a ella, el 21 de septiembre, encontramos esto. Lo encontré en el apartamento de ella el viernes del día de observación. Para que tengan en cuenta, para los que son de Argentina, en base a un libro de investigación del periodista Alconada Amón, también nombra que en su investigación, hablando con el portero del edificio de los agentes rusos, él descubrió que había instalado una antena, obviamente sin permiso oficial del ente regulador de las comunicaciones, en la terraza del edificio, que quedaba a pocas cuadras también de la embajada rusa. Así que el conocimiento de la inteligencia de Cuba proviene de las academias de la KGB, de la ex KGB. De los caídos en la guerra, estaba en una caja, en la caja en que vino. La tenía ahí abierta, debajo de la ventana, en su dormitorio. Y ella sacaba ese radio 3 noches de la semana y escuchaba estos mensajes encriptados de alta frecuencia que venían de Cuba, de 1992 hasta literalmente el sábado antes que la arrestaran. Juan Manuel, un detalle en lo del radio encriptado y las transmisiones, porque Pitt no ha revelado
que un hobby que él tenía de la infancia y de la adolescencia, que se lo inculcó su padre, es que Pete también era un radioaficionado. Y ese detalle fue una pieza clave en la investigación. ¿Por qué razón? Porque desde el año 92, concretamente, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, el Buró Federal de Investigaciones y la Agencia Nacional de Seguridad habían iniciado una búsqueda de espías en los Estados Unidos. A Pete le llamamos, cuando entró en la investigación, dos cosas. Primero, uno podía pensar en esa época que Rusia y China eran los grandes actores en el tema del espionaje, nunca hubieran pensado de Cuba. Una pieza importante, y me gustaría que él lo contara, es el tema de los mensajes encriptados, porque fue una pieza clave en la investigación. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, ¿cómo funciona este radio? A veces puede parecer algo muy sofisticado. Yo lo he escuchado y en el fondo es peligrosamente sencillo. Ya verán cuando regresemos. Muy bien, seguimos hablando con Miguel Cosío y con Peter Ladd, agente especial del FBI, 22 años, el hombre que capturó, que le puso las esposas a Ana Belén Monte, que se dio cuenta de que en realidad no eran hombres, sino podían ser mujeres, y tiene este objeto que es histórico, ¿no? Es el radio con el que Ana Belén Montes escuchaba las transmisiones por onda corta que enviaba a Cuba. Yo en el año 92, en un reportaje que hice, tuve la oportunidad de escuchar y grabar y me sorprendió la metodología, que era muy sencilla. Radio Habana, Cuba, tenía música o programas, interrumpían y empezaban 4, 8, 6, 5. Luego el espía tenía unos papeles que se diluían luego con el agua, donde te decía 4, 3, 2, quiere decir mañana. E iba armando un mensaje. Mi pregunta es, ¿por qué Cuba usa algo, unos números que puede oír todo el mundo, algo que parece tan simple, ¿no? Pero parece eficiente también? Funciona. Lo usa porque de veras funciona. Todos los servicios de inteligencia hasta cierto punto usan los radios de onda corta. Para el confiar en la Internet y aquellos que se fijan en la Internet desde la comunidad de inteligencia es peligroso. Usan mensaje de alta frecuencia porque funciona tan bien. Y es la encripción que está detrás de esto que le permite a ellos en sí operar abiertamente hasta cierto punto. Lo que resulta interesante sobre Montes, sin embargo, en comparación a Avispa, es que las frecuencias que necesitaba Cuba transmitir para poder escucharla aquí en Miami no era una frecuencia alta. Uno de los asuntos claves que supimos, elementos claves, es que la frecuencia alta, las frecuencias altas que usaban los cubanos, se les podía escuchar desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra. Sabíamos que la gente no estaba en Miami, no estaba en el estado de Georgia, probablemente estaba entre el estado de Carolina del Norte a Nueva Inglaterra. Definitivamente no hacia el oeste del valle de Ohio, no en la costa occidental. Esas son frecuencias totalmente diferentes. Esto como que nos guió a nosotros, porque podemos darnos cuenta ahora, tenemos una población de sospechosos de 2,5 millones de personas que trabajan en el Departamento de Defensa, la CIA o el FBI. 2,5 millones de personas, sin incluir a los contratistas. Y cuando podemos eliminar ese 2,5 millones de personas a algo mucho más manejable utilizando las frecuencias, sabíamos que ese agente estaba entre Carolina del Norte y Nueva Inglaterra. Así que eso probablemente estrechó la población de sospechosos nuestro, quizás a 500,000, que aún sigue siendo un número muy grande, enorme, pero por lo menos mucho mejor que 2,5 millones de personas. Pero utilizaron esto porque funciona y la encripción que usan ellos es muy, pero muy buena. Bueno, yo he visto los escoltas de Fidel Castro en la época que no usaban comunicación electrónica, jugaban con señas, no confiaban mucho en la electrónica y les resultaba eficiente. ¿Por qué esa foto del principio familiar a ti en el libro te parece importante? Porque Pete lo va a contar, igual que me gustaría que contara su experiencia con la radioafición y él se da cuenta de un detalle clave. Pero esa foto para mí, cuando yo leí este libro, y repito, yo he leído la historia bien de Ana Belén. ¿Es esa foto que está ahí? Esa foto que está ahí. ¿Qué pasa en esa foto? Él va a contar quién es cada quien ahí y por qué para él, como investigador experimentado del Buró Federal de Investigaciones, encierra
esa foto de ahí encierra el caso de Ana Belén Montes. O sea, encierra toda la historia personal, la historia familiar, las motivaciones, la traición, cómo se convierte en un agente, cómo viaja a Cuba un par de veces de manera ilegal. España, Praga, por ahí, ¿no? Él va a contar todo eso, pero a mí me gustaría que él explicara quién es cada quien y para él, desde el punto de vista psicológico, qué representa esa foto. Pues vamos a poner la foto y que él vaya describiendo. Adelante. A ver. Para mí la fotografía es muy difícil de ver a uno el día de hoy. Esta fue tomada en febrero de 1988, cuando Tía Montes, el que está a la derecha, extrema derecha, está graduándose de la misma academia del FBI que yo me gradué. Yo me recuerdo el día en que yo me gradué de la academia del FBI como si fuese ayer, uno de los momentos más orgullosos de toda mi carrera. Segundo, cuando arresté a Ana Montes y le puse las esposas. Este es el día más orgulloso de Tito. Y después de Tito está su ex esposa Joni, que también era agente del FBI. Lucy está en el medio, quien se jubiló como intérprete de nuestra oficina de aquí en Miami. Ana obviamente está en la camisa de rayas, vestido de rayas, y Alberto, su padre finado ya, está a la izquierda derecha de ella. Este es un momento orgulloso para esta familia. Sin embargo, 2 años antes, Ana decidió comenzar a espiar para los cubanos y ya para esta época, ella había ido a Cuba 2 veces de manera ilegal y a escondidas. La segunda ocasión ella fue a Cuba justamente antes de que se tomara esta foto, quizás 6 meses antes. Ella recibió una medalla del Servicio de Inteligencia cubano. Ella se suponía que conocía a Fidel Castro personalmente en esa reunión. Sin embargo, él no pudo llegar por razones que nadie conoce. Ella se reunió con José Abrantes, que era el jefe del Ministerio de Interior, el hombre mano derecha de Fidel, le presentó la medalla a ella. Yo sé que conozco a los cubanos también, que yo sé que no entregan medallas de participación por tercer lugar. Este era un momento muy importante. Ella tenía aprobación, llevaba 2 años y medio trabajando para la DEA, para esta época, muy peligroso para ella, desde un punto de vista de seguridad, ir a Cuba de manera ilegal y a escondidas, meramente para recibir esta medalla. Y en esta fotografía, yo creo que ella probablemente tiene sangre en sus manos. No lo puede probar, nadie del FBI lo puede probar de manera definitiva, pero sí, pensamos fuertemente, yo pienso fuertemente que Sargento Greg Ferronius, que era boina verde en El Salvador, fue matado en una emboscada, y creo que los cubanos probablemente le dieron ahí una medalla por recompensarla por esa inteligencia, y no recuerdo haber hecho eso, pero le puedo decir lo que nos contó sobre ese momento. Ella dijo, si ella hubiera sabido quién era él, si ella hubiera sabido cuál era la misión de él, ella definitivamente se lo hubiera dicho a los cubanos. Y si él hubiera muerto como resultado de su inteligencia, ella dice, ese es el riesgo que tomó Ferronius, Greg Ferronius. O sea, para mí eso es sangre fría. Ahí cuando Tito se está graduando en la academia del FBI, tantos Tito, Lucy, Joni, su madre son gente maravillosas, una familia muy pero muy buena, con muy buena cuna moral. Tinto, Joni, Lucy, todos fueron buenos agentes del FBI, se jubilaron con honores, y esto fue un golpe muy duro a su familia, a la integridad de su familia, la reputación de su familia. Me rompe el corazón cuando miro esa foto, porque yo me recuerdo qué orgulloso me sentía yo. Tito debe mirar esto con orgullo. Desafortunadamente, está su propia pariente, que era espía cubana en ese momento. En tu libro está el capítulo de Ferronius y está también la historia de la personalidad compleja de Ana Belén Montes. Una persona que vivía estresada, tenía que escuchar cassettes de meditación, hacía ejercicio como una loca, no tenía compañeros, o sea, pareja sentimental. Incluso le llega a pedir a los cubanos que le consigan un novio. Ya al final, antes de que tú la atrapaste, ella tenía pensada dejar la agencia de inteligencia militar y dejar la vida del espionaje y tratar de formar una familia. Pero ahí también entró en conflicto. Yo sé que en tu libro tú pones las razones del ego de ella para hacer esto, las razones de familiar, su relación con el padre. Era psiquiatra, ¿no? Que era psiquiatra del ejército. Ana Belén Montes nació en una base militar, la base militar en Nuremberg, en Alemania. El padre era coronel, era psiquiatra, pero nos gustaría que nos diera, a propósito de esa foto,
ese perfil complejo de la personalidad de Ana Montes? Sí, en primer lugar, es un caso de nosotros, no solamente yo, hay muchas personas que participaron en el FBI y otras agencias. Yo escribí el libro, pero fue un todo equipo necesario para atraparla a ella. Quiero cerciorarme de que yo reconozco que fue un esfuerzo en equipo. Ana es una persona muy compleja, sin duda alguna. Todos somos complejos hasta cierto punto, pero Ana es una persona muy complicada, muy compleja. Era rara, diferente. Ella se comportaba de manera diferente, de una manera rara. Yo creo que la tensión, el estrés del espionaje, de lo que ella estaba haciendo, ella sabía y está viviendo una vida de tortura. Ella usó esa palabra con nosotros varias veces. Su vida trabajando para los cubanos, ayudándolos a ellos en el Departamento de Defensa, en lo que ella se refería como una máquina de guerra, era tortura para ella, pero ella sentía que ella tenía una obligación moral para ayudar a los cubanos y por lo tanto tenía que pagar ese precio para tener una vida sin un compañero. Y ella no pudo casarse, criar hijos, tener una familia como su madre y su padre pudieron hacerla. Se ha hablado mucho con respecto a su padre y su abuso de todos los hijos. Definitivamente fue una predisposición hasta cierto punto que la llevó a estas cosas cuando ella decidió tomar esa decisión para espiarlo a favor de los cubanos. Pero le voy a decir esto. Ana y yo probablemente estamos de acuerdo en muy pocas cosas, pero yo creo que sobre este asunto estamos de acuerdo. Él sí abusó a todos los hijos cuando eran pequeños, pero ella tomó la decisión de cometer espionaje y su padre no jugó un papel y durante 17 años ella se torturó a sí misma yendo a trabajar con personas que creían en lo que hacemos nosotros como país, lo que significa los Estados Unidos, ya sea que esté de acuerdo o en desacuerdo con el presidente. Está comprometida a los Estados Unidos y para ella es una tortura. Yo no creo que ella lo hizo durante 17 años meramente para vengarse de su padre. Ella y yo estamos de acuerdo con eso, yo pienso. Su padre y su madre, la manera que la criaron a ella no tienen nada que ver con esto. Esta fue la decisión única de ella. Esta es una buena familia, quien obviamente está en contra de lo que Ana le hizo a ellos, pero yo no creo que mamá y papá tuvieron ningún papel que jugar en esto. Esta fue Ana y su propia manera de pensar, su propia manera de ver el mundo, su propia decisión que ella tomó y continuó tomando durante 17 años todos los días. ¿Murió alguien por culpa de Ana Belén Montes? Cuando regresemos de la pausa, pues esa es la pregunta para Peter. Volvemos. Bueno, continuamos hablando con Peter Lapp sobre este libro lleno de revelaciones y nos habíamos quedado en la pregunta de si murieron, si hubo muertes, ¿no? Ya dije en plural, no solo la muerte de este oficial, ¿no?, en El Salvador, sino, por ejemplo, algún cubano puede haber muerto por información que ella entregó. ¿Se sabe algo de eso? ¿Se le puede vincular a algún hecho? No puedo decir que sabemos esto, para ser sincero, tenemos evidencia fuerte, pero no evidencia plena. Hablamos con ella durante 17 meses como parte del acuerdo, hablamos de todo ese tipo de cosas, sabiendo que alguien llevó a la muerte de como el gran Feronius y probarlo desde el punto de vista del FBI son dos diferentes desafíos que tenemos y no podemos probarlo, pero sí sospechamos que ella sí estuvo involucrada con la muerte de por lo menos un boina verde. Y sí sabemos que después del 9/11 ella había estado llegando a esta conclusión en el verano del 2001, que ella se iba a marchar, iba a dejar el espionaje, iba a dejar la AID, esta vida de tortura que estaba terminado, estaba en una relación que estaba madurando y quería ver a dónde le iba a llevar esta. Y ocurrió el 9/11 entonces, y ella nos dijo a nosotros que si Cuba le pedía que ella se quedara y le ayudara con lo que estaban haciendo los Estados Unidos en Afganistán, ella se hubiera quedado trabajando para el AID, trabajando para los cubanos. Y si murieran los estadounidenses en Afganistán, esto hace referencia a lo que yo le dije cuando inicié esta nueva reacción, que Cuba, a veces por intercambio de petróleo o algún beneficio, le daba este tipo de información de esta gente que tenían penetrada diferentes
organizaciones de la comunidad de inteligencia, Departamento de Estado, como fue el caso de Víctor Manuel Rocha, que fue espía de la inteligencia cubana por 40 años. Sigamos. Como resultado de la inteligencia que les brindaba Cuba, ella me dijo a mí que ese es el riesgo que ellos tomaron al invadir Afganistán. A pesar de que querían ellos que teníamos el derecho a hacer esa defensa propia, ella creía que Cuba tenía el derecho de saber lo que estábamos haciendo nosotros en Afganistán para mejor protegerse a sí mismo en caso que los Estados Unidos cambiara de rumbo y fuera en contra de Cuba, para que ellos estuvieran mejor preparados. Pero gracias a Dios pudimos arrestarla a ella antes de que tuvo la oportunidad de hacer esto. ¿Se le puede vincular con el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, por ejemplo, o no tiene nada que ver? Bueno, con respecto a los Hermanos al Rescate, yo no creo que ella supo de antemano de que Cuba iba a derribar un Cessna 2 desarmado. Yo no creo que ella conspiró de antemano. Sin embargo, el día después de que derribaron estos aeroplanos, ella la llamaron al Pentágono, donde no trabaja cotidianamente, ella trabajaba en otro sitio. Debido a esta crisis, ahora hay una crisis internacional. El presidente Clinton está decidiendo, en base a la inteligencia, en base a la información diplomática, cómo él va a responder a el gobierno cubano asesinando a 4 ciudadanos estadounidenses sobre aguas internacionales desarmados. Ernesto se reúne con ella en la esquina al ella salir para ir al Pentágono un domingo, y él hace contacto ocular con ella porque no tenía una reunión planificada con él. Ella lo ve a él, ella se arrima y le dice... Él le dice a ella, sé a dónde vas, todo lo que supiste hoy vas a saber mañana y el próximo día es de gran valor de inteligencia. Hoy día necesitamos saber esto. Esto es un momento pivotal para Ana, en mi opinión, porque ella tuvo la oportunidad de decir, mira, ya has matado a 4 personas. Así no soy yo. Te quiero dar inteligencia, pero ya has matado a 4 personas en sangre fría. En vez de decirle, no te voy a ayudar, ella le dijo, ¿cuándo quieres reunirte y dónde te quieres reunir? Y todas las noches después que ella salía del Pentágono durante esta crisis internacional, ella se reunió con Ernesto y le dijo a él exactamente lo que estaba planeando hacer los Estados Unidos con respecto a la respuesta al asesinato por parte de Cuba de estas 4 personas. Así que yo no creo que ella fue quien aló el gatillo, pero ella conspiró después de los hechos, que es horrible en mi opinión. ¿Qué más te llamó la atención del libro? Del libro me llamaron la atención, además de las motivaciones, me llamó la atención el daño a la seguridad nacional, en el sentido de que, como ha dicho Pete, estos fueron 17 años y hubo muchas señales y muchas personas, tanto en la Agencia de Inteligencia del Pentágono, en el Buró Federal de Investigación, ¿cree que hubo errores, fallas? En la CIA. Yo, hasta leer el libro de Pete, yo dije... el cúmulo de errores es tremendo, sobre todo porque en el año 89 desertó un importante oficial de la inteligencia cubana y hizo un primer señalamiento. Y en el año 94, que Pete lo narra aquí muy bien en el libro, hubo al menos 3 desertores. Ese oficial que desertó en 1988 es el capitán Enrique García Díaz. Desertó mediante una exfiltración por parte de la CIA en Ecuador, que él tenía la fachada de viceembajador o vicecónsul, pero es un oficial de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba. Y el otro oficiales, uno de ellos que... dice que en el 94 se fugó de la isla, es José Pepe Valdés, Cohen Valdés, con un general que ahora no recuerdo el apellido, pero él no sale en entrevista, no es conocido. De la inteligencia cubana, que estaban atendiendo directamente el espionaje, por una parte el espionaje industrial, que Cuba quería de Estados Unidos y de otros países, y por otra parte este grupo que desertó
en lancha, en balsa. Hubo uno que se quedó, la historia él la contará después, pero este grupo que desertó de oficiales cubanos por motivaciones legítimas y contra el gobierno de Cuba, ellos ponen dos datos claves importantes. Uno, ellos dan parte de la clave para decodificar, él que ya sabía de ese tema, para decodificar los mensajes encriptados que La Habana, es decir, la conversación que La Habana le enviaban a Belén Monte. Ya no estamos hablando solo de los manejadores aquí en la misión de Cuba en Naciones Unidas, que eran los nombres él los ha dicho, sino también los mensajes directos. Digamos, los códigos de desencriptamiento ya lo brindan estos muchachos, entonces muchachos. Y segundo dato, uno de ellos dice que un oficial cubano de inteligencia trabajando en Cuba atendía a dos mujeres. Efectivamente, las mujeres después se supo que eran Ana Belén Monte y Marta Rita Velázquez. Pero ese momento sobre el daño de la seguridad nacional hubo, que es lo que yo quiero que cuente Pete, cómo ese cúmulo de señales, está el papel de Scott Carmichael después, en fin, hasta que llega al equipo de Steve McCoy y Pete Lapp, cómo esa cantidad, Elena Valdés en la Agencia Nacional de Seguridad, cómo esa cantidad de información durante todos esos años fue pasada por alto, fue mal evaluada, fue muy fácil que ella entrara a la inteligencia del Pentágono. Yo quisiera que él nos explicara, porque es importantísimo en el libro toda esa evaluación que él hace. Pero tú sabes que mirando el radio, quizás me desvíe y vamos a ir a una pausa. Yo tengo una pregunta al margen, ¿no?, del libro. En esa época, yo estoy seguro que siguen usando Radio Habana Cuba, pero sobre todo se comunicaban a través de beepers, ¿no?, para llamarse y por teléfono. Hoy que hay internet, WhatsApp, celulares, ¿quién tiene la ventaja? ¿El espía o la contrainteligencia? Volvemos. Bueno, tengo aquí en mis manos el radio que pertenecía a Ana Belén Montes el día que usted le arrestó y con el que recibía mensajes encriptados de Cuba a través, sobre todo lo hacían de Radio Habana Cuba. Hoy por hoy, con WhatsApp, internet, celulares, ¿quién tiene la ventaja? ¿El espía o el contraespionaje? Es complicado, ¿no? Es muy complejo esto, sí. Yo creo que la mayoría de los servicios de inteligencia probablemente, cuando hay un arresto de esta índole, tratan de no ver cuál es la próxima tecnología. Y sí, yo creo que van hacia atrás. Los cubanos se sentían muy paranoicos con respecto a la Internet, aún en el 2001, por buenas razones. En vez de ir a la próxima fase, a la próxima tecnología más avanzada, iban en dirección contraria, porque la metodología antigua funcionaba bien. Así que para mí sigue siendo una buena pregunta. Quizás es un empate de quién tiene la ventaja, el espía o la gente de contrainteligencia. Nuestra contrainteligencia es muy buena, pero sabes, Cuba, el servicio de inteligencia de Cuba es increíblemente bueno. No los admiro, pero profesionalmente respeto cuán buenos son ellos. Son pequeños, no son tan grandes como la CIA o la KGB, pero ellos sí, son buenos. Son buenos porque encuentran a gente como Ana que tienen este odio visceral. Y los rusos encuentran muchos John Walkers y otros que están más inspirados, motivados por dinero, como individuos resbalosos. Pero ella creía en lo que estaba haciendo y estaba comprometida a lo que ella pensaba. Ella era una acción correcta. Y el encontrar a esa persona que tiene un odio visceral es algo en lo cual los cubanos son muy buenos y saben cómo hacerlo y han tenido mucho éxito. Debido a esto, ellos han podido explotar. En ese reportaje del año 92 yo vi que Cuba le ponía mucho énfasis al adoctrinamiento, le mandaban discursos de Fidel a los espías, información, etcétera. ¿Qué puntos te gustaría que él destacara? Básicamente que después, y lo vamos a dejar para más adelante, quizás en otra parte de otro programa, hubo fallas de los servicios de contraespionaje. Primero, de cómo ella se enrola, que quisiera, y después la cantidad de señales que hubo en el libro están, y uno dice, oh my God, ¿cómo esto pudo haber pasado?
Estaban las señales, Elena Valdés, porque se ven mejor los que después. desertaron. Incluso estaba el nombre, Scott Carmichael. Ustedes, en fin. Bueno, sabes, te quiero decir, Robert Hanssen es un fracaso para el FBI, no detectarlo a él con antelación en su carrera de espionaje. Arthur Keynes fue un fracaso de la contrainteligencia porque él pudo hacer esto por tanto tiempo, causamos tantos daños. Ana fue un fracaso de contrainteligencia. 17 años es demasiado tiempo. Yo creo que ella fue casi perfecta, porque como hemos dicho antes nosotros, esta reputación que ella tenía en la comunidad como la reina de Cuba, esto no es mi nombre, este es el apodo que tenía ella, que sus padres le dieron a ella. Nadie disfrutaba trabajando con ella esa experiencia interpersonal porque ella no era una persona divertida, pero mayormente la respetaban por sus destrezas analíticas y su inteligencia. A menudo ella era la persona más inteligente en la habitación con respecto a Cuba. Yo creo que esa reputación que ella construyó como la reina de Cuba actuó como una barrera que le daba seguridad a ella, porque aun cuando Scott escribe en su libro con respecto al derribo de los hermanos al rescate, y Malcolm también lo hizo, la sospecha que había no podía tener lugar porque hubo que equilibrar esto con la reputación estelar que tenía ella. La CIA le dio galardones a ella. Esa reputación que ella construyó creo que actuó como una barrera defensiva que la rodeaba a ella y le permitía a ella hacer todo esto por tanto tiempo. No decir que 17 años es demasiado tiempo, sin duda alguna. 17 años era demasiado tiempo. Sin embargo, yo no sé si ahora en retrospecto podíamos haber visto las cosas de manera diferente para atraparla con antelación. Sinceramente no creo que se hubiera ocurrido. Vamos a una pausa, regresamos. ¿Dónde va a ser la presentación del libro? Y usted puede participar. Volvemos. Bueno, muy bien, si usted quiere conversar directamente con el autor de este libro, tiene la oportunidad el viernes 1 de diciembre en la librería Books and Books, que queda ahí en Coral Gables a las 7 de la noche. El libro ya está en primer lugar en temas de Cuba y historia. De Cuba, de historia, en ensayos. En Amazon también lo puede buscar y leer. Está lleno de revelaciones y de secretos. Le felicito. Le invito también, yo tengo un libro también, mañana a las 7 de la noche en el Teatro Tower. Recuerde que están todos invitados. Ese será en español. Así que estará también el señor Carlos Vasallo, estará Miguel Cosío, estarán los que me acompañan en el programa de radio. Pero el 1 de diciembre la cita es no es la reina de Cuba por bueno, es el nombre equivocado que le dieron, ¿verdad? Sí, la reina de Cuba, la reina de Cuba. Cómo no. Muchísimas gracias de verdad a ambos por estar acá. Nos vemos mañana. Dadas las repercusiones de la entrevista que tuvo, al día siguiente tuvieron una segunda presentación sobre el tema de Ana Belén Montes, que es bastante atrapante, pero porque representa una amenaza real, no solamente para Estados Unidos. Acá tenemos la posibilidad de verlo, pero la máquina de inteligencia cubana está esparcida por todo el mundo y va contra las democracias y todo lo que es la parte de países occidentales. Vamos a continuar viendo. Muy buenas noches. Debido a las múltiples repercusiones que ha tenido el programa de anoche, pues vamos a proponerle continuar y vamos a continuar conversando con Peter Lapp, este agente especial del FBI que es protagonista fundamental en la investigación que se le siguió a la espía castrista Ana Belén Montes. Fue quien le puso las esposas literalmente. Quedaron muchas cosas por decir. El libro está lleno de revelaciones, así que los invito a continuar hablando no solo con él, sino también con nuestro gerente general, el periodista Miguel Cosío. Muy buenas noches a todos ustedes. Bienvenidos a Fondo. Muy bien, hemos querido regresar con
muchas cosas que se nos quedaron pendientes del libro de Peter Lapp, La Reina de Cuba. Y pues nada, le agradecemos un tiempo extra para continuar hablando. Gracias. Sobre algo fundamental. Dicen que la principal misión de Ana Belén Montes era convencer a el gobierno norteamericano de que Cuba no era una amenaza. ¿Es eso cierto? En próximas entregas van a ver cuando Enrique García y Pepe Cohen dicen esto. Los agentes de inteligencia sirven no solamente para recopilar información, sino también para influir en la toma de decisiones. Yo creo que eso era la opinión personal de ella. Ella no permitía que su vista personal se entremetiera en el análisis y el producto que ella producía. Ella nos dijo a nosotros, y yo sí le creí cuando ella dijo que ella no es la única analista que está mirando la inteligencia llegando a una conclusión. Hay analistas en el NSA, en todas las diferentes comunidades. Si ella fuese a mirar el análisis y dar su propia opinión filtrada y estar aquí aislada, y el resto de la comunidad analítica que se está centrando en Cuba está distante a su opinión, eso hubiera hecho que se sospechara de ella, porque ella piensa esto con respecto a Cuba, cuando el resto de los analistas piensan de otra manera. Ella escondía de manera muy bien su opinión personal, y por eso yo creo que ella era casi perfecta. Ella tenía opiniones. Todos tenemos opiniones como trabajamos para el gobierno, y ocasionalmente pequeñas opiniones salían, pero ella las retiraba y se quedaba callada de nuevo. Yo no creo que ella permitió que su opinión personal interfiriera con su objetividad analítica. Es decir, el jefe de ella dijo que era uno de los mejores analistas que él tenía. Para mí eso es un indicio de que ella en sí pudo mantener sus opiniones para sí misma y no dejar que interfiriera con sus juicios analíticos. A ver, discúlpeme mi cinismo en la pregunta, ¿no? Yo noto que no le gusta a las agencias norteamericanas contratar cubanos, porque a lo mejor por el temor a ser infiltrados. Ana Belén sería la mejor analista, ¿no era la tuerta en casa del ciego? Porque yo he hablado con muchos especialistas en universidades sobre temas cubanos que me doy cuenta que no saben de Cuba realmente. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí? Hubo una época que había muchos agentes de la CIA cubanos y de repente dejaron de usarlos. Y ahora pues contratan para un tema cubano a alguien que no es cubano. ¿No es raro eso? Bueno, yo creo que la comunidad de inteligencia sí tiene diversidad, empleando a hispanos en la organización. Elaine Nevada, que trabajaba en el NSA, es cubano-americana, nació en Cuba, emigró aquí cuando ella tenía creo que 6 años de edad. Ana María Mendoza, Steve, el supervisor en mi casa matriz, es cubano-estadounidense. También hubo ocasiones en las cuales hubo cubanos-estadounidenses trabajando para el FBI o la CIA o el NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Yo no creo que se quería no tenerlos a ellos en las organizaciones por razones de confianza. Algunas de la gente más apasionada con quien yo trabajo eran cubanos estadounidenses. Elena sabía el porqué todos los días, cuando ella se despertaba, que tenía que tener sus objetivos centrados y hacer todo posible para ganar a Castro y a su régimen, no a los cubanos, porque ella era cubana estadounidense, para perjudicar y tratar de encontrar a estas personas como Ana Belén, que habían penetrado en nuestro gobierno, que estaba ayudando al régimen de Castro. Ana María Mendoza era el mismo tipo de persona. Ella sabía lo que estaba haciendo y por qué trabajó ella para el FBI, para tratar de nivelar el terreno, para hacer todo lo posible en contra de Cuba. Pero tiene razón, muchas personas creen que China y Rusia son las amenazas mayores de contrainteligencia y que Cuba está por debajo del radar porque es solamente una isla. Pero aquellos de nosotros que hemos trabajado con Cuba, el objetivo de Cuba, el objetivo cubano, sabemos nosotros cuán buena es la inteligencia cubana, cuán exitosos han sido ellos. La mayoría de nosotros tenemos un respeto profesional de sus destrezas porque son muy, pero muy buenos.
Sinceramente, durante los años han infiltrado muy bien la comunidad de inteligencia y estamos ahora recuperándonos con los casos en Miami, el caso de la Belén, el caso de Kenda Myers. Esperamos que algún día Marta Velázquez también termine encarcelada. Vamos a ver, vamos a ver. Está en Suecia, ¿no? Nunca fue capturada. Estamos... De ese caso le quería hablar. Pero para el público, si no nos vieron en el programa anterior, estamos hablando con no solo el autor del libro, es un testimonio de la persona que se dio cuenta de que Ana Belén Montes, que primero que podía ser una mujer, segundo quien la arrestó y quien participó directamente, yo creo que el que más cerca de todos los que han escrito, ¿no? Sí, bueno, a ver, Pete con Steve McCoy fueron, el brazo investigador en el tema del contraespionaje interno en los Estados Unidos le tocaba y le toca hoy y le va a tocar mañana al Buró Federal de Investigaciones. Las demás agencias que participaron en esta investigación, tanto la CIA, que él no lo dice, pero yo te lo digo porque está en muchos libros, como la Agencia Nacional de Seguridad, él citó a Elena Valdés, que es un seudónimo. El Buró Federal de Investigaciones, cuando llevó esta investigación en octubre, creo que empezó del año 2000, recayó en dos personas. En Steve McCoy, que era un veterano ya oficial de agente especial del FBI, y en Pete Lapp, que él cayó en el FBI y de fly, como decimos los cubanos, le toca, tú vas a la sección de contraespionaje de Cuba. Era otra época, él mismo lo cuenta en el libro. Y lo más curioso de todo es que la pregunta anterior que tú hiciste me lleva al punto que él acaba de mencionar. Y te digo, había muchos oficiales en las distintas agencias de inteligencia y de contraespionaje que eran cubanos de los Estados Unidos. Y hoy pero eso fue en unos años. Y hoy también, y hay más. Cubanos que hayan vivido mucho tiempo en Cuba, a lo mejor por miedo a ser reclutados. Bueno, pero a lo que voy es... O sea, muchos en Ana Belén Montes hay de ignorancia, de no conocer la realidad de Cuba. Correcto. O sea, llegó a esas conclusiones porque no la conoce. Bueno, él cita en el libro un documento importante, y qué bueno que lo trajiste a colación, un documento importante que ocurrió, que tiene que ver con un tema que existió y que existe hoy, que es el famoso pedido de Cuba de que lo saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ok. La Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos redactó un reporte importantísimo que sostenía la decisión del Departamento de Estado de incluir a Cuba en la lista de países terroristas en ese momento. Ese documento, ese reporte le cayó a Ana Belén Montes por el rango que tenía, etc. La señorita Ana Belén Montes hizo así, cogió el documento, tachó y no, y esto está mal, y eso causó indignación en los oficiales de la Agencia de Inteligencia Militar del Pentágono. Ese caso, que es la duda que a ti te cae, y qué bueno que la traes, me lleva al origen, que es cómo reclutaron a Ana Belén Montes. ¿En qué año? ¿Cómo la universidad, la Johns Hopkins, cómo fue reclutada? ¿Y quién fue? ¿A dónde fue? ¿Cómo fue entrenada en Cuba en radiocomunicación encriptada de onda corta? ¿Cómo fue entrenada para pasar el polígrafo? Todo eso usted lo puede encontrar en el libro de Peter Lapp. ¿Cómo la reclutaron? Hablamos sobre las opiniones de ellas y los análisis y sus opiniones sobre Cuba y su análisis en la universidad, en la escuela de posgrado, Johns Hopkins, un entorno académico. Sus opiniones contra los Estados Unidos eran muy conocidas. En un entorno académico ya tenía estas conversaciones al trabajar a ella sobre su maestría. Marta Velázquez, que es puertorriqueña también, ciudadana estadounidense, también mujer, escuchó sus opiniones, sus puntos de vista y entabla una amistad. Tenemos fotografías en el libro de Marta en reuniones familiares con la familia Montes en 1983 y 1984. Y Marta llega a conocer a Ana. Ana no sabía que Marta tenía una relación con los cubanos. No lo sabía. Marta Velázquez es también un agente, pero dentro de la inteligencia no todos son agentes de inteligencia. Tenés agentes colaboradores, agentes buzones. A veces esta clase de personas son las que
captan, digamos que identifican posibles candidatos a para la agencia de inteligencia. El trabajo de la máquina de inteligencia cubana proyecta a nivel estratégico, o sea, a nivel proyección de tiempo. Había una, y por fin Marta le dijo, mira, tú pareces que tienes este odio visceral con respecto a lo que Cuba quiere hacer con los nicaragüenses. ¿Tú quieres ayudar a los nicaragüenses? Y dijo, sí. Bueno, yo tengo un amigo que te quiere conocer, es cubano. Y Ana dijo, él trabaja para el gobierno cubano. Y dice, sí, está con la misión cubana en Nueva York. Ella acuerda tener esta cena con Marta y un diplomático cubano cuyo nombre es Mian Chang, llamado el Chino. Van a Nueva York en tren y Ana en ese momento trabajaba en el Departamento de Justicia. Ana tenía permiso. Si usted tiene permiso, no se supone que usted se reúna con un diplomático cubano. Eso es algo indebido. Cenaron con un diplomático cubano. Él la evalúa. Él ya había escuchado sobre ella a través de Marta y dijo, tú tienes este odio visceral de lo que queremos hacer. ¿Quisieras tú traducir artículos de inglés al español, asuntos sobre la guerra en El Salvador y en Nicaragua? En este momento en la vida Ahí le pusieron un anzuelo y a raíz de ahí la empiezan a estudiar, la empiezan a analizar. de Ana, su objetivo era terminar su maestría, ir a trabajar en Amnesty International y hacer buen trabajo en todo el mundo. Y entonces ella conoce a Mian Chang a través de Marta Velázquez. Ella llega y le dice que sí, que está de acuerdo a traducir. No es algo criminal, pero está quebrantando su aprobación de seguridad. Pero el FBI no la puede arrestar por eso. En camino a su casa en tren, Ana tiene esta epifanía y dice, si voy a ayudar a los cubanos, no va a ser a través de estas traducciones, tengo que trabajar para la comunidad de inteligencia. Ella entonces fue evaluada, los cubanos le hacen la abordan suavemente y entonces se compromete a ser espía en 3 o 4 meses. Es algo diferente como en la manera que se reclutan a las personas por servicio de inteligencia, pero así fue como la reclutaron a ella. Y Marta Velázquez fue la clave de todo esto. Marta, se debe decir que no ha estado encarcelada ni una noche nada más. Ana lleva más de 7.700 noches en prisión. Marta, quien la encontró y la presentó a los cubanos, no ha sido encarcelada. En mi opinión, nunca volverá de Suecia. No hay, además, extradición desde Suecia, es donde está, ¿no? Hacia acá. Vamos a una pausa y la pregunta fundamental es, ¿sigue siendo Cuba una amenaza para los Estados Unidos? ¿No es un poco inocente esas condiciones que tiene Ana Belén Montes hoy de que no puede acceder a Internet, etcétera, cuando el Internet está en todas partes? Regresamos con el hombre que la capturó. Y además una anécdota, me dijeron que usted fue a visitarla a la cárcel. Sí fui. Bueno, ¿qué pasó allí? Me llama la atención eso, ¿no? Cuando se encontraron la capturada y quien le captura. Volvemos. Continuamos hablando con Peter Lapp, cuyo libro La Reina de Cuba, en inglés, está número 1 en Amazon sobre estos temas cubanos, este testimonio lleno de revelaciones sobre un caso que parecía que no se podía agregar nada más, pero aquí hay mucho más que agregar. La pregunta clave es, Ana Belén Montes hacía un esfuerzo para que Cuba no pareciese peligrosa. Enrique García, un espía, un agente, ¿no? Un oficial realmente, déjame hablar correctamente, que desertó hace mucho tiempo, que trabajó para el servicio norteamericano, insiste que Cuba sigue siendo un peligro. ¿Usted coincide con eso? Definitivamente. Es una amenaza de contrainteligencia a los Estados Unidos, sin duda alguna. Ellos recopilan inteligencia contra los Estados Unidos de una manera increíble, una de las mejores servicios de inteligencia contra los Estados Unidos. Cuba, a diferencia de China y Rusia, Cuba se centra gran parte de su inteligencia, sus agentes y servicio, solamente para obtener inteligencia de los Estados Unidos.
conoce. Libra por libra son uno de los mejores servicios de inteligencia en el mundo. Yo los compararía aún con nuestra propia CIA, la CIA, para poder penetrar la comunidad de inteligencia estadounidense con gente. Ahora, como siempre digo, en las próximas presentaciones, el capitán Enrique García Díaz, él hace una exposición de cómo se encuentra conformado el DGI, que hace al G2 cubano, y él dice que es conservador en los números, pero él estima que hay más o menos de 355 oficiales cubanos de inteligencia, que a su vez esos oficiales son quienes reclutan, manejan, o sea que recopilan la información de los agentes. Los agentes son siempre extranjeros y por lo general del país donde están penetrando. Especula que son 355 oficiales y son 5.000 agentes solamente para Estados Unidos. Imagínense el poder de penetración que tienen. Pero hacen inteligencia... Perdón. No solamente la parte de gobierno, de todo. Ponen kiosco, puesto de revista... bueno, más adelante van a ver y van a conocer. Como Ana, individuos que piensan igual que ella, son muy buenos. Una de las razones por la cual yo escribí este libro es que debido a que ella es una mujer, yo no quería que ella fuera romantizada. Yo sé que algunas personas van a pensar que ella es un héroe por lo que hizo, y lo que hizo fue algo honorable. Yo creo que las personas conozcan a la persona quien de verdad era Ana Montes y lo que ella le hizo a nuestra seguridad nacional, a nuestro país y a su familia. Yo no quiero que las personas aspiren ser la próxima Ana Montes para trabajar en la CIA o el NSA o el FBI, pensando que lo que ella hizo fue algo bien hecho. Yo creo que la gente sepa quién era ella de verdad y las consecuencias de hacer esto puede ser 22, 23 años en prisión. Entonces, o sea, en tu opinión, Pete, en tus largos años como investigador senior del Buró Federal de Investigaciones, y incluso en la posición que hoy ocupa, ¿tú puedes decir que Cuba sigue siendo la amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos? Definitivamente. Lo decimos, yo sé por dónde iba la pregunta de Juan, porque hay una insistencia permanente en que Cuba no es nada, el mismo discurso de Ana Belén, y hay que hacer acercamientos, y hay que los cubanos no son tan malos y nos quieren cambiar la historia. Y porque hay también, se burlan de nosotros los cubanos de Miami, que dice que vemos espías por todas partes y que somos unos paranoicos, pero usted ha mencionado a la misión permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, mi primera pregunta, ¿usted cree que desde ahí se dirigía el espionaje hacia Estados Unidos? Ajá. Sí. Bien. Sí. Pero fuera de La Habana, pero aquí en los Estados Unidos, su centro de operaciones, Nueva York, definitivamente, sin duda alguna. Después del centro en La Habana. Su ex embajador, que ahora es un exiliado hace ya bastantes años, Alcibíades Hidalgo, fue embajador en esa sede, nos contó una vez que Cuba tenía una técnica que se llamaba vencer por inundación, más o menos así. Es decir, había 4 agentes del FBI vigilando afuera en el edificio y cuando uno solo iba a una misión importante salían 30 a la vez. Volvían locos a esos 4 agentes, ¿no? Y entonces esa misma técnica de por inundación, de inundamos Miami, inundamos Estados Unidos de una gran cantidad de espías, no todos serán súper eficientes, pero se les hace imposible a la contrainteligencia. ¿Cree usted que Cuba usa esa técnica de masivamente enviar espías?
Bueno, obviamente hacen las cosas muy bien hechas porque ella durante 17 años pudo hacer esto. Ellos estaban encargados de ella en el corazón de Washington, D.C., muy exitosamente durante 17 años. Y ellos lo pudieron hacer con oficiales ilegales como la gente arrestados aquí en Miami. Su red de ilegales es fenomenal. Son muy buenos en lo que hacen. Se reunieron con Ana ellos comiendo comida china en un restaurante. Durante 2 o 3 horas se reunían con ella. Robert Hanson dejaba información bajo un puente en Virginia. Nunca se reunió con un ruso en persona. Ana almorzaba con Ernesto y todas estas diferentes oficiales ilegales porque ella necesitaba esa intimidad emotiva que no podía obtener de más nadie. El que estaba sentado frente a la mesa de ella, ella le entregaba los discos de esa manera, dándole información clasificada. Es la única persona en los Estados Unidos que incluye sus compañeros de trabajo, su hermana, su hermano, su madre, quienes sabían, conocían a la verdadera Ana. Era esa persona que estaba sentada con ella frente en la mesa. Y Steven y yo, cuando escuchamos que ella le daba la inteligencia así, de esa manera, a Cuba nos impactó muchísimo. Una reunión almorzando en plena luz del día en Washington, D.C., reunidos durante 2 o 3 horas con un oficial ilegal cubano. Y si lo hubiéramos atrapado de esta manera a ellos, como los estadounidenses, como lo ocurrió aquí con la red Avispa, ambos hubieran ido a la cárcel. No hubiera tenido inmunidad diplomática. La metodología, aún que era en plena luz, es de veras muy, pero muy buena. Es difícil porque hay tanto que está ocurriendo. Ella sabe quién es y lo que está haciendo. Y ella se desaparece entre toda esta gente, entre 1 millón de trabajadores federales que trabajan en Washington, D.C. No es difícil esconderse entre 1 millón de personas. Sí, estaba en el gobierno. 2 puntos. ¿Nos puedes contar un poco, porque sé que la audiencia lo va a apreciar, el episodio de que cómo ella llega? Has contado que ella estuvo 2 veces ilegalmente en La Habana, pero el primer viaje con los pasaportes, los países que fue, eso refleja un poco lo que estabas preguntando, Juan Manuel, de la capacidad que puede desarrollar Cuba en inteligencia humana y que no estamos tan locos aquí en Miami al sospechar. Es que ese la técnica esa de por inundación, ¿no? Y de todo. Y pero tiene un interés en la prensa también. Ese viaje, él ¿cómo es? Ella estudia en España, está estudiando en España. Cuando viaja a Cuba. Como estudiante antes de graduarse, sí. Antes de conocer a los cubanos estaba en la Universidad de Virginia, estudió en el extranjero en el 79, 4 o 5 años más tarde fue a trabajar para la AID. Fue cuando viajó ilegalmente a Cuba después de haber estudiado en España. ¿Y pasaporte falso? ¿Y la ruta cuál fue? ¿Quién le dio pasaporte falso? Ella fue a Europa, No me recuerdo exactamente qué país, pero Praga, creo que fue, ¿no? Se le dijo a su familia dónde iba, le envió una tarjeta postal a su hermano que pronto iba a ser agente del FBI, a su esposa. Hola Marta, ahora Bárbara, perdón. Marta y yo estamos disfrutando Europa. Vamos a quedarnos un par de días más, un par de semanas más. Entre tanto, están yendo a La Habana. Esto es importante, esta tarjeta postal es importante. Bajo petición del Servicio de Inteligencia cubana, con la nueva relación que tenía ella usó su familia como para cubrirse, para ir a Cuba ilegalmente. Su familia piensa que ella y Bart están en Europa por un periodo de tiempo mayor, gracias a esa tarjeta postal que los cubanos le dijeron que enviara. Ahí yace la lealtad de ella, no hacia su hermano, no hacia su cuñada, pero hacia el Servicio de Inteligencia cubano. Es tremendo, ¿no? Cuéntame entonces ese momento en que usted va a visitarle a la cárcel. Ahora, antes de que salga, ¿te refieres al momento antes que saliera? Yo no sé cuándo fue, alguien me dijo que él había ido Fue a Texas, me parece, ¿no? ¿Cuánto tiempo después del arresto?
Bueno, el 21 de septiembre de 2001 fue que la arrestamos a ella, después de estar hablando con ella durante 7 meses y fue sentenciada oficialmente. Pasó un par de meses antes de llegar a Texas. Yo diría que fueron 2 años y medio después que la arrestamos a ella. Yo fui a visitarla a ella en prisión porque ella se había comprometido de hablar con los Estados Unidos durante toda su sentencia. En cualquier momento que quisiéramos hacer una pregunta, ella tenía que responder como parte del acuerdo. Yo viajé a Texas, pero no le dije a ella que yo iba a ir allá, porque no pensaba que ella iba a tener ningún otro compromiso para darle ese tiempo. Me presenté repentinamente y entré a la prisión. Ella no estaba contenta de verme. Ella tiró su silla. ¿Tiró la silla? Y le dije, hola. No, tiró la silla y dijo, hazme tu primera pregunta. Y yo le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo, no, hazme la primera pregunta. Ella estaba muy brava conmigo. Y le dije, ¿cuál es el problema? Me dijo, yo necesito tiempo para prepararme para hablar contigo. Necesito 10 minutos, 30 minutos para poder mentalmente poder hablar contigo, prepararme para hablar contigo. Me sentí mal que no la llamé con antelación y reflejé sobre esto y dije, está bien, te llamaré la próxima vez y te dejaré saber. Fue unos 30 minutos muy tensos con preguntas y respuestas. Ya fue la última vez que la vi. Mira, estaríamos aquí conversando horas, ¿no? Porque es todo bastante apasionante y tratar de sacar lecciones de lo que ha ocurrido, que nadie crea que es la reina de Cuba porque hizo algo positivo. Ese era el nombre equivocado que le habían dado. En realidad, te agradecemos el libro, te agradecemos la información, ¿no? Y además que sigas trabajando pues en un puesto tan importante para prever los peligros, ¿no? Que la pregunta es si son previsibles. Bueno, estoy jubilado ahora ya. Esa es para la próxima generación que pueda hacer eso. Espero que estén inspirados para hacer algo semejante a esto. ¿No trabajas como analista en un grupo de prevención, no? No. Aún sigo haciendo algún trabajo, pero no de esta índole. No de esta naturaleza. ¿Qué quisieras agregar? No, lo único que quisiera es que en el poco tiempo que nos queda, además de agradecerte mucho, Pete, y desearte mucha suerte con el libro, la insistencia de Cuba de la lista de países terroristas. Ahora mismo, no estoy hablando, y es un tema recurrente, y en tu libro tú retratas la molestia de un colega de la Agencia de Inteligencia del Pentágono cuando Ana Belén Montes desechó un informe muy sólido para la comunidad de inteligencia. Sí, él estaba diciendo con razón, y yo creo que lo que él estaba tratando de hacer es la reacción que ella tuvo a esto. Y cuando ella le dijo que no escribiera ese documento que quería escribir, y yo no supe de eso hasta que no comencé a escribir el libro. No sabía su nombre, digamos, un seudónimo. Y yo hablé con él, pero yo creo que ella estaba a punto de ser identificada en paralelo a nuestra investigación, debido a que ella quiso eliminar ese informe. Él le gritó a ella en una reunión, ¿tú estás favoreciendo a quién? Pero ella tenía esta manera de poder apagar estos informes de los analistas. Y supongo que ella lo hizo así porque ella estaba haciendo esto para favorecer a Cuba hasta cierto punto, pero ella pudo utilizar su reputación para poder eliminar este informe negativo en este ejemplo, que era un asunto de terrorista en el cual estaba Cuba involucrada. Como sabemos, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha colocado a Cuba en una lista de países que patrocinan al terrorismo, y Cuba es uno de esos países, y ya llevan décadas en esa lista. Es un agente de penetración de influencia. Busca influenciar la toma de decisiones. Son una amenaza terrorista a Estados Unidos. Y por lo tanto, esto es parte de por qué esta historia es tan importante. Bueno, libro número 1 en Amazon. Espero que pronto la versión en español. Estoy seguro que también será número 1. Pure Lab. La reina de Cuba. Le agradezco de verdad y lo que queda también por decir que está en el libro. Así que hemos sumado
a la mesa, además de nuestro gerente general y periodista Miguel Cosío, ¿no? Gracias Juan, por quedarte. Hemos sumado a el periodista y escritor Andrés Reinaldo, que además es el director de nuestros servicios informativos de noticias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. El programa anoche lo vi y me fascinó. ¿Cómo no? Y ahora las nuevas revelaciones, ¿no? ¿Por qué te fascinó? Bueno, porque mira, es un cuento, la gente tiende a olvidar con mucha facilidad. Y acuérdate, hace ya 20 y pico de años hay una generación entera que no recuerda quién fue Ana Belén Montes. Y yo creo que para nosotros, para los americanos y para nosotros los cubanos, y más todavía para los cubanos americanos, es muy importante recordar lo que dijo ayer, lo que dijo Peter Lapp, que Cuba sigue siendo una amenaza de seguridad para los Estados Unidos. Y la infiltración cubana en Estados Unidos permea todos los niveles de la esfera pública, privada, los medios, la academia, las instituciones militares, las instituciones de seguridad, y esto es una muestra. Cómo no. Y además, Miguel, es algo, lo que dijo Peter Lapp, es algo que otros exmiembros de los servicios de inteligencia y de contrainteligencia de los Estados Unidos que tú has traído acá, le hemos hecho la misma pregunta y lo han respondido siempre de manera tajante. Te digo los últimos 4, algunos de ellos muy buenos amigos. Rick Prado, por ejemplo, que fue jefe de operaciones de contraterrorismo de la CIA en la época más dura durante la cacería de Bin Laden y otros episodios. Ese es un ejemplo. El otro nos lo contó Mark Polimeropoulos, que fue una de las víctimas del famoso síndrome de La Habana y además que era jefe del servicio de clandestinaje en Europa y para Asia, y en un viaje a Moscú, ya él narró lo que le ocurrió, nos dijo lo mismo. También lo dijo hace muy pocos días que lo tuvimos aquí, estuvimos juntos tú y yo, mi buen amigo Dale Bendler, que estuvo en la CIA durante 37 años, fue jefe de estación de la CIA en varios países de Europa y estuvo en Angola 2 veces, fue una de las piezas clave en el desmantelamiento de Sendero Luminoso y la captura de Abimael Guzmán, presidente Gonzalo en Perú. Esos 4, por no mencionar a otros, lo han reiterado. Y anoche lo repitió Pete Lapp. Pete Lapp de su vida le ha dedicado 20 años al caso de Ana Belén Montes y hoy ocupa una posición importante en la parte de análisis en el Pentágono que mide las amenazas que tiene este país en este momento. Así que cuando tú escuchas a esos hombres que han dedicado su vida a la salvaguarda de esta nación y de los intereses de la democracia y la libertad a nivel mundial, tú dices, bueno, a ver, estos hombres que son capaces de poner su pellejo en cualquiera de los campos de batalla que les ha tocado cubrir, y conozco varias historias de ellos, ¿cómo es posible que en el lado político tú encuentres otro discurso? Y por eso, la presencia de Pete Lapp y que este libro haya salido, el libro se acabó en junio, hemos estado él y yo en contacto durante todo este tiempo. Hay que recordar que lo tuvimos aquí en enero, justo cuando lo tuvimos vía Zoom, le hiciste una entrevista justo cuando liberaron a Ana Belén Montes fue liberada y se fue a Puerto Rico. Y entonces cuando tú escuchas a estos hombres en el campo de batalla y ves las acciones políticas y las intenciones que por ahí, como quiso decir Andrés, de manera muy diplomática, en el interés de permear en todos los niveles, en la vida pública, en la vida privada, sobre todo aquí en el exilio, de un acercamiento, o no, ya no cubras las noticias de Cuba de esta manera, no es tan así. Ya nadie le hace caso a las noticias de Cuba. Ya nadie le hace caso. Entonces ahí tú ves el encontronazo. Por lo tanto, y con esto concluyo, traer a Pete Lapp, presentar el libro con la importancia que tiene, y cosas que él cuenta. Ayer no pudimos contarlas todas. Ojalá que compren el libro. Y los por ejemplo, ¿qué faltó? Por ejemplo, yo te puedo decir 3 de los nombres y apellidos de los manejadores de Ana Belén Montes. Eso está en el libro, número 1. Número 2, hay una foto muy famosa por ahí, ojalá podamos poner, de Ana Belén Montes con Marta Rita Velázquez, que fue no la reclutadora, pero fue la que sirvió en bandeja de plata, como en buen cubano decimos, Ana Belén Montes a los servicios cubanos, su primer manejador. Según Enrique García, que es otro que ha reiterado, exoficial de inteligencia, que Cuba es una amenaza importante,
Eso le llaman un agente indicador. Es el agente que indica, este es un buen prospecto para ser captado. Así es. Ellas se conocieron en la universidad. Aunque hizo más que eso, ¿eh? Sí, sí. No, y era una espía también. Su nombre de código nunca, era ahí la vemos, nunca cayó presa. No, ella escapó en el año 2002, porque cuando Pete Lab y Steve McCoy, el FBI, estaba investigando, todavía no había salido el nombre concreto de Marta Rita Velázquez, a pesar de que la CIA, el propio FBI y el NSA, ahí se ha mencionado a Elena Valdés, que es un seudónimo, una de las oficiales cubanoamericanas que desde el principio estuvo en los años 90 tras esta pista. Marta Rita Velázquez escapa, su nombre código era Bárbara. Esa foto no solo refleja la cercanía, sino que ella la presenta al chino Chan, ayer dimos el nombre. Ella la lleva, por ejemplo, la acompaña a un viaje que hacen en Madrid. La misión cubana en Naciones Unidas le brinda pasaportes falsos en el primer viaje de Ana Belén a Cuba. Brinda pasaportes falsos aquí en territorio norteamericano. Viajan a Madrid. En Madrid le vuelven a dar pasaporte falso. Viaja a Praga y de Praga viaja a La Habana. Y cuando viaja a La Habana, ¿qué recibe Ana Belén Montes? Dos cosas. Número uno, entrenamiento en radiooperación, es decir, en toda la transmisión y recepción de mensajes encriptados, que es el famoso radio que trajimos aquí, que recibía en alta frecuencia. Y número dos, cómo evadir el polígrafo, cómo mentirle, cómo ganarle al polígrafo. Ella inmediatamente no pasa las pruebas de polígrafo. Porque el polígrafo es el detector de mentiras. El polígrafo es el detector de mentiras. Años después, 2 años antes de que sea arrestada, ella pasa exitosamente la prueba del polígrafo. En ese viaje, en ese primer viaje, hubo otro después. Marta Rita Velázquez, alias Bárbara, estuvo. Eso está en el libro, al igual que está en el libro los nombres de al menos 3 o 4 de los manejadores de Ana Belén Monte aquí. Eso es extraordinario, solamente ese capítulo, y después te puedo contar otro. Vale la pena que volvamos a traer la historia y que nosotros estemos cubriendo, y vale la pena para que la gente compre el libro que, como dijiste ayer, está número 1 en Amazon, en Historia y Asuntos de Cuba. En solo pocos días el libro se ha colocado ahí. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Muy bien, continuamos hablando del caso de Ana Belén Montes. ¿Cuántas veces no hemos visto películas donde los criminales dejan pistas a propósito para sentirse que se burlan de las autoridades, ¿no? Que son más inteligentes, más vivos? En este caso, Ana Belén Montes llegó a hacer lo mismo, ¿es verdad? Sí, porque Ana Belén Montes, una de las características que el equipo del FBI y el de la DIA, que primero la detectó, es su enorme ego. Es decir, y por eso le decían la reina de Cuba en la agencia de inteligencia del Pentágono, porque según esto se sabía todas de todas. E incluso cometió fallas en materia de inteligencia y espionaje que corroboraron hechos después en su captura, como dejar el radio de transmisiones de onda corta ahí en la caja puesta en su casa, transmitía 3 veces a la semana, etcétera. Y uno de los casos, una de las pistas, como tú le llamas, o huellas que ella dejó. Pistas provocativas. Provocativas, ¿no? Y que le llamó la atención. Al primero que le llamó la atención fue Scott Carmichael, que hace muchos años lo trajimos aquí al canal, que hace 17 años, cuando publicó su libro A True Believer, es decir, una fiel creyente. Es que en el cubículo de Ana Belén Monte había como un post-it, de esos, los papelitos que tú pegas para recordar algo. Los amarillos, eso. Los amarillos, eso, que para mi rey azul, mi reyecillo azul. Y decía una frase de Shakespeare. ¿Qué decía la frase de Shakespeare? Que yo creo que la debe interpretar aquí el escritor. Yo siempre digo que escribo mejor que Andrés, pero como él lee... Pero se te lee peor. Dice la frase yo quiero conservar mi puesto. Dice la frase de Shakespeare. El rey sabe todo lo que ellos pretenden por interceptaciones, por intercepciones que ellos ni se imaginan. Déjame decirte, yo no soy un experto en inteligencia, pero he leído, soy un fanático de esas lecturas, y yo pienso que un responsable o un manejador de Ana Belén, si ve que ella ha puesto eso en su escritorio, se debe sentir un poco preocupado, porque además es completamente incongruente con su función en ese lugar y con lo que... primero está el enigma de a mi reyecito azul. ¿Quién es el reyecito azul?
lo que si alguien le pregunta qué dirá, que es un gnomo, que es una fantasía, que lo leyó en un libro de cuentos. No, dime quién es el reyecito azul. La otra cuestión es esa, el rey sabe todo lo que se trama porque se le ha comunicado por vías extrañas. Bueno, ¿quién es el rey? Ese interceptado. Déjame decirte, abundando en lo que tú comentabas, una de las características del diablo es hacerte creer que no existe. Y en la inteligencia pasa lo mismo. Yo recuerdo cuando capturaron a Ana Belén Montes que había gente, entre ellas gente que yo siempre he considerado que son infiltrados acá en Miami, que decían, no, ¿cómo una cubana va a llegar ahí? ¿Cómo un cubano va a estar involucrado en eso? No, porque no es cubana, es puertorriqueña. Bueno, sí, es estadounidense, sí, exacto, de origen puertorriqueño por los padres. El tema es ese que yo me preguntaba, y le pregunté a Peter al revés, o sea, que yo lo que noto es que como la reina de Cuba era una persona que realmente no conocía a Cuba, ¿no? Quiere decir que sus jefes tampoco, para considerarla la reina... Quiere decir que sus jefes no sabían nada. Deben conocer que algunos tampoco. Oficiales de inteligencia han dicho que en el caso cubano eso suele suceder. Pero eso, ustedes no me hagan caso a mí. Aquí quien conoce más el tema es Miguel. Vamos a una pausa y volvemos si los espías lo permiten. Exacto. Citar nada más a aquel general, el jefe del Pentágono, que le preguntaron ante el Congreso hace muchos años si Cuba era una amenaza y dijo no, en absoluto. Y era por los informes de la No, claro. Bueno, a mí el jefe del Comando Sur me dijo lo mismo. Cuando yo le empecé a poner objeciones, me dijo, bueno, mira, aquí tengo un informe del Departamento de Estado que dice que Cuba no es una amenaza. Esa fue la misión de Ana Belén Montes. Regresamos. Muy bien, Miguel, ¿por qué más de 2 décadas después un programa como este y un libro de esta naturaleza tiene las repercusiones que ha tenido? Bueno, por 3 razones. Primero, porque Cuba sigue siendo una amenaza para la seguridad nacional. Número 2, porque nuestra historia, amarga historia de 65 años, va para 65 años, no se ha resuelto. Y el exilio lo entiende aquí. Y 3, porque yo creo que hay mucho por conocer desde el punto de vista histórico que todavía no está. Te digo nada más, Brian Latell, que fue jefe de analistas de la CIA para América Latina durante muchos años y que aparece citado en el libro de Peter Lapp, consideraba que Ana Belén no había sido una buena espía. Y creo que hay un ángulo, ella no fue entrenada para lo que tú citabas, el contraespionaje, el contrachequeo, las medidas de evasión, etcétera. Y James Clapper, que fue director de inteligencia nacional en la época de Obama, cosa que me llamó mucho la atención en la época que había el acercamiento, decía que Cuba sí era una amenaza para la seguridad nacional. Andrés. Sí, bueno, yo lo creo, exactamente. Volviendo a la parte anterior que estábamos hablando, te decían, una espía cubana no puede llegar, no, de una espía al servicio de Cuba, ¿no? Cuba, que por eso escogían Cuba no tiene. No cubana. No, que decían que Cuba no tenía, que cuando Cuba dice una espía cubana es una espía a favor de Castro. Ok. Exacto. No que sea ella cubana. Exacto. La seguridad del Estado no tiene capacidad para llegar a espiar ese nivel. La seguridad del Estado, si esa gente no tiene dinero, si esa gente no tiene recursos, si mira cómo falta la malanga. No. La seguridad, yo soy un creyente firme en la seguridad del Estado. La seguridad del Estado existe, está aquí, me está oyendo. Sí, no que sea uno glorificándola, es que quieren ignorarlo, quieren ignorarla la política. No, y a veces está fuera de Cuba, en Miami, entre los exiliados, operando de una manera más efectiva de lo que pasa en Cuba. En Cuba sufre sorpresas y en Miami no sufre muchas sorpresas. Cómo no, bueno, nada, muchísimas gracias a ambos. Ya saben, el libro de Peter Lapp, que me imagino que en algún momento salga. Bueno, y así concluimos con esta entrega referente a la agente de inteligencia cubana de nacionalidad norteamericana, infiltrada en la Agencia de Inteligencia de Defensa. Sigan viendo futuras entregas. No nos vamos a detener solamente en esta entrega. Lo que refiere a inteligencia cubana es extenso y muy nutritivo y que posiblemente no. Nosotros también somos víctimas de la máquina de inteligencia y de propaganda de la inteligencia cubana. Muchas gracias. Hasta la próxima.